Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, carísimos hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy Fusión Cristiana Universal va a estar transmitiendo exactamente en su forma original y literalmente cómo fue que el Mesías predicó en Israel acerca de la curación del siervo del centurión. Prepárate con la meditación para que entiendas a la enésima potencia espiritual este mensaje que fue uno de los miles que dio el Mesías en su patria natal Israel. Iniciamos a la velocidad del pensamiento. Yeshua entra en Cafarnaúm, viene de los campos, le acompañan solo los 12, es más, los 11, porque Juan no está. Se producen los consabidos saludos de la gente, una gama muy variada de expresiones, desde los sencillísimos saludos de los niños hasta los de las mujeres un poco tímidos o los de quienes han recibido la gracia de un milagro, extáticos o incluso los curiosos o irónicos. Los hay para todos los gustos. El Mesías responde a todos según el modo en que es saludado. Caricia para los pequeños, bendiciones para las mujeres, sonrisa para los agraciados, respeto profundo para los demás. Pero esta vez a la serie se une el saludo del centurión del lugar. Creo, su saludo es: Salve, maestro. El maestro responde con su expresión: Que Dios vaya a ti. El romano prosigue: Hace varios días que te espero. Si no me reconoces como uno de los que te ha escuchado en el monte, es porque estaba vestido de paisano. ¿No me preguntas por qué estaba allí? Mientras la gente se ha acercado, curiosa por ver cómo se desarrolla este encuentro. No te lo pregunto. ¿Qué quieres de mí?, responde el Salvador del mundo. La orden recibida es seguir a quienes reúnen en torno a sí a la gente, porque demasiadas veces Roma ha tenido que arrepentirse de haber concedido reuniones aparentemente justas, pero viendo y oyendo he pensado en ti como tengo un siervo que está enfermo, Señor, yace en su lecho en mi casa, paralizado a causa de un mal de huesos y sufre terriblemente. Nuestros médicos no le curan. He invitado a los vuestros a venir a mi casa, porque estas enfermedades se originan en los aires corrompidos de estas regiones, y vosotros las sabéis curar con las hierbas del suelo que produce la fiebre, el suelo de la orilla donde se estancan las aguas antes de ser absorbidas por las arenas del mar, pero se ha negado a venir. Me apena porque es un siervo fiel. Iré y te lo curaré. No, Señor, no te pido tanto. Soy pagano, inmundicia para vosotros. Si los médicos hebreos temen contaminarse por poner pie en mi casa,
con mayor razón será contaminadora para ti, que eres divino. No soy digno de que entres en mi casa. Si dices desde aquí una palabra, una sola, mi siervo quedará curado, porque tienes mando sobre todo lo que existe. Si yo, que soy un hombre que depende de muchas autoridades, la primera de las cuales es César, por cual tengo que obrar, pensar, actuar como se me dice. Puedo dar órdenes a los soldados que tengo bajo mi mando, de forma que si uno le digo ve, al otro ven, y al siervo haz esto, el uno va a donde le mando, el otro viene porque le llamo, el tercero hace lo que le digo, pues tú, que eres quien eres, serás inmediatamente obedecido por la enfermedad y desaparecerá. La enfermedad no es un hombre, objeta el Cordero de Dios. Tú tampoco eres un hombre, eres el hombre. Puedes, por tanto, imperar sobre los elementos y las fiebres, porque todo está sujeto a tu poder. Algunas personalidades de Cafarnaúm se llevan un poco aparte a el Mesías y le dicen, aunque sea un romano, atiéndele, porque es un hombre de bien y nos respeta y ayuda. Fíjate que ha sido él quien ha hecho construir nuestra sinagoga. Además, tiene controlados a sus soldados los sábados para que no nos ultrajen. Concédele, pues, esta gracia por tu amor a tu ciudad, a fin de que no se sienta defraudado y no se irrite, y su amor hacia nosotros se vuelva odio. El Salvador, habiendo escuchado a estos y al centurión, se vuelve a este último sonriendo y le dice, ve caminando, que ahora voy yo. Pero el centurión insiste, no, Señor, como he dicho, el hecho de que vinieses a mi casa sería un gran honor, pero no merezco tanto. Di solo una palabra y mi siervo quedará curado. Pues así sea, ve con fe. En este instante la fiebre le está dejando y la vida está volviendo a sus miembros. Haz que también llegue a tu alma la vida. Ve. El centurión saluda militarmente, se inclina y se marcha. El Raboni se le queda mirando mientras se marcha, luego se vuelve hacia los presentes y dice, en verdad os digo que no he encontrado tanta fe en Israel. Es verdad, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que habitan en la oscura región de muerte ha surgido la luz, y el Mesías, alzada su bandera sobre las naciones, las reunirá. Oh reino mío, verdaderamente será incontable
el número de los que a ti afluyan, más que todos los camellos y dromedarios de Madián y de Efá, y que los transportadores de oro e incienso de Saba, más que todos los rebaños de Kedar y los carneros de Nebaiot, serán los que a ti vayan, y mi corazón se dilatará de júbilo al ver venir a mí a los pueblos del mar y a las potencias de las naciones. Las islas me esperan para adorarme. Los hijos siempre estarán abiertos para acoger a los reyes y a las potencias de las naciones, y para santificarlos en mí. Lo que Isaías vio se cumplirá. Os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Estás profetizando que los gentiles estarán al mismo nivel que los hijos de Abraham? No al mismo nivel, sino a nivel superior. Que esto os duela solo por el hecho de que es culpa vuestra. No lo digo yo, lo dicen los profetas, y los signos ya lo están confirmando. Ahora que alguno de vosotros vaya a casa del centurión para constatar que el siervo ha sido curado, como lo merecía la fe del romano. Venid, quizás en la casa hay enfermos que esperan mi llegada. Y el Salvador con los apóstoles y algún otro, la mayoría se ha lanzado curiosa y alborotadora hacia la casa del centurión. Se dirige a la casa de siempre, a la casa en que se aloja los días en Cafarnaúm. Esta es la palabra gloriosa del Maestro, y su pueblo dice: te bendecimos, Señor. Hermanos, qué bello es en este momento estar escuchando la palabra completamente igual, literalmente, como la expresó el divino Maestro hace más de 2000 años en Cafarnaúm, cuando iba para esa ciudad. Para que tengan ustedes un horizonte de cómo se estaba desenvolviendo este milagro, el Maestro iba caminando hacia Cafarnaúm. Antes de esta situación se dio la curación de la hemorroísa, que ella, contra todo pronóstico, porque aún las Sagradas Escrituras, la Torá, estaba en contra, porque como ella estaba contaminada por el flujo de sangre, no se estancaba, por lo tanto, no podía estar frente a una persona sana, y especialmente como el Maestro. Por lo tanto, esta mujer tenía que estar apartada, pero esta problemática, esta situación adversa,
para lograr su milagro no fue algo que la incapacitó y le impidió hacerlo, y esta mujer fue y tocó el borde, o sea, la orilla de la túnica del vestido del Señor donde estaba sucio. Por lo tanto, cuando ella tocaba esta parte de su vestido, el borde, la orilla sucia, entonces no iba a contaminar al maestro, porque la suciedad era algo que impedía completamente que la mujer contaminara a el Mesías. Por lo tanto, su astucia. Entonces, ¿qué fue lo que hubo ahí de esta mujer? Una visión. Y esta visión la llevó a arrancar, arrebatar un milagro del Mesías, y quedó sana. Pero, y para continuar, siempre el maestro iba. Entonces miramos que el maestro tenía su iglesia caminante, purgante, viandante, o sea, de que ellos iban a pie, o sea, gente luchadora, gente trabajadora, gente de los que no iban en carros, ni en borricos, ni en dromedarios, sino los de a pie. Y vemos aquí como un centurión romano que dirigía él a casi un centenar de hombres que estaban a su mando. Por lo tanto, vemos aquí cómo fue que se dio esta situación en la cual él le pide al maestro. Esto lo pueden encontrar ustedes en San Mateo capítulo 8 del 5 al 13 y de San Lucas del 7, capítulo 7 del 1 al 10. Lo que estamos viendo que en uno son 8 versículos y en el otro son 10 versículos. Y aquí tenemos un ramillete de lujo de detalles donde tú te das cuenta en verdad cómo fue a plenitud en toda su dimensión espiritual. Y hay una situación de que el Mesías quería ir a curar a este siervo del centurión, pero el centurión le dice que no. Solo fíjense bien las palabras textuales, originales que el centurión dijo, este romano. Si dices desde aquí una palabra, una sola, mi siervo quedará curado, porque tienes mando sobre todo lo que existe. Si yo, que soy un hombre que depende de muchas autoridades, la primera de las cuales es César, por lo cual tengo que obrar, pensar, actuar como se me dice. Puedo dar órdenes a los soldados que tengo bajo mi mando, de forma que si a uno le digo ve, al otro ven, y al siervo haz esto, el uno va donde le mando, el otro viene porque le llamo, el tercero hace lo que le digo, pues tú eres quien eres. Serás inmediatamente obedecido por la enfermedad y desaparecerá. Qué confianza de este centurión. Cómo él estaba fusionado con su gentilicio a la palabra. Entonces en él había algo intrínseco, creer.
tenía la plena confianza, así como una orden que se le daba el César a él y que no podía refutar, no podría desobedecer. ¿Por qué? Porque le podría costar su cargo o mandarlo a matar o hacerle un consejo de guerra por rebelarse. Por lo tanto, un subalterno tiene que obedecer, llámese hijo, llámese esposa, y todos los que van bajo todo ese mando secuencial de la familia, como lo son los nietos y los bisnietos, que tienen que obedecer a la cabeza de familia. Por lo tanto, él tenía acá que en su milicia las órdenes se tienen que cumplir. ¿Cuáles son las órdenes de un cristiano, de un judío, de un católico carismático? Obedecer. ¿Y qué se va a obedecer? Los 10 mandamientos. No así los judíos, que son 613 preceptos. Cristianos y católicos solo tienen 10. Y de los 10, ellos negocian con su mente, con su ego, con su rey yo. Voy a obedecer 9. ¿Por qué obedecen 9? En un dado caso que fuera así, pero muchas veces no es así. Me estoy refiriendo al mandamiento de santificar las fiestas. Éxodo 28. El sábado es el día del Señor. Por lo tanto, no se tiene que hacer completamente nada que no sea servir al Señor Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Se lo voy a aclarar a través de la luz gloriosa de la palabra de Dios. En Éxodo 31:12, Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. ¿Cuándo nos santifica el Señor? El sábado. ¿Es el domingo? No, 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 1000 veces no. Guardad el sábado, porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Fíjense bien, si estuviéramos ahí, hermanos, fuera una masacre que hiciera el Señor, porque muchos hacen su voluntad y no la del Creador. Por tanto, y si empezamos así lo mismo con el cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre, y nosotros no lo hacemos, honramos a otras personas que no es un mandamiento. Está bien uno congratularse con el sacerdote, con el pastor, con los diáconos, pero ante todo, sobre todo, arriba de ellos, ¿quiénes están? Los padres, que quede bien claro, hoy y para siempre. No porque lo diga este pecador, sino porque Dios
Hijo, Yeshua, el Mesías, Cordero de Dios que quita todo pecado, bajó del cielo, de su trono, y vino a la tierra a obedecer a su padre, a su padrastro San José y a su madre, la Virgen María. Él dio cátedra, el sublime ejemplo de cómo los hijos tenemos que obedecer a nuestros padres. Pero algunos hijos mal portados, ya porque tienen un nivel académico superior a su papá o a su mamá, y ya tienen un lavado de cerebro, un adoctrinamiento que no va de acuerdo a la escritura, se rebelan y muchos ni se acuerdan ni les ayudan, ni moral, espiritual, mucho menos materialmente, financieramente, y es un deber, es una obligación. ¿Por qué? Porque el que honra a padre y madre, el Señor da un premio y tendrás larga vida sobre la faz de la tierra. No lo hagas y automáticamente tú estás acortando el día de tu muerte. Ya no va a ser cuando Dios diga este día, esta fecha, esta hora, este minuto, el ángel de la muerte viene por tu alma y te lleva, quieras o no quieras. Estés en opulencia, estés en pobreza, estés en lo mejor de tu vida, tu apogeo, en tus riquezas y todo lo demás, pero nos vamos. Eso queda abandonado aquí en la tierra para los justos. Es así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que meditar sobre acá. Hagamos un paréntesis. ¿Acaso los sacerdotes, los rabíes, los fariseos, saduceos, escribas, Dios los honró? Honró sí a unos, pero no a todos, porque unos eran justos como José de Arimatea y otros más que se me escapan en este momento que sí estaban haciendo la voluntad de Hachem, de Adonai, de Shaddai, de Rafat, de Yiret, de Jehová. Hermanos, tenemos que hacer las cosas correctamente y obedecer como este centurión romano que tuvo una fe. Desde aquí manda una palabra, una sola palabra, y mi siervo va a ser sano. ¡Qué seguridad, confianza, certidumbre! ¡Qué apoderamiento! ¡Qué apalancamiento de fe en su mente de este gentil que no era un converso, sino que él había oído y le habían contado las sanaciones, los milagros? Entonces él dijo, si yo tengo autoridad, cuanto más este hombre que es divino, que las enfermedades a una palabra de él huyen, dejan su posición y viene la salud, viene la restauración, viene la alegría, viene el entusiasmo, el gozo de levantarse.
y aclamar, glorificar el santo nombre de Dios Todopoderoso. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos ese adoctrinamiento que se nos ha metido en la cabeza y obedecer la palabra sagrada, bendita, santificadora de Dios, que es la Biblia, que es la Torá, que es el Talmud. Así vamos a ver la gloria de Dios en todas sus manifestaciones, ya sea finanzas, ya sea salud, ya sea prosperidad en todos sus ámbitos financieros, físicos, inmuebles, y que va a crecer todo, porque el Señor ha dicho, yo quiero que tengan vida, no que estén enfermos, pero nosotros nos enfermamos a causa del pecado, a causa de nuestros conocimientos que nos hacen la vida imposible. ¿Cómo así? Que se nos ha dicho que es el domingo el día del Señor. No y no, ya lo dije y no lo voy a volver a explicar. Retrocedan este video y ahí se van a dar cuenta por qué. Continuemos. Entonces, hermanos, si el Señor, Él bajó del cielo para estar en contra con la autoridad de su época, como era el clero, porque el clero estaba robando, estaba haciendo transacciones ilícitas dentro del templo. Era una mafia, era una mercadotecnia que había allí, que era todo para ellos y para el pueblo un poco, no todo. Y miramos al Señor lo contrario, que su iglesia rodante, peregrina, andante, los de a pie, ahí cambiaba todo. ¿Cómo así? Porque si analizamos algo, hermano, en ya la iglesia del maestro, él nunca, jamás dio el diezmo, ni sus apóstoles, ni sus discípulos. ¿Por qué? Porque miraba la mala, pésima administración que los de su época en la iglesia estaban haciendo. Por lo tanto, él ya, ¿qué es lo que pedía? No pedía, nunca pidió, mas sin embargo la gente daba, dio, y de lo que le daban a él, les decía a sus apóstoles, a Juan, a Felipe, a Andrés, hagan 2 filas, y a Judas le decía, y tú haz la otra fila, tú vas a dar el óbolo, le decía a Judas de Queriot. Y la gente hacía 2 filas, uno para los enfermos y el otro para los que querían el óvulo. Por lo tanto, jamás, nunca en las arcas de el Señor, en el colegio apostólico, así como recibían dinero, así lo repartían. Pero ¿quién se quedaba con la mejor parte? Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Que él mismo corrió su lazo, el nudo, para ahorcarse por buscar los placeres, los gustos de este mundo. Los que ya somos espirituales, todo eso queda en cierta manera relegado, pero sí podemos disfrutar de las promesas del Señor, como Él dice, y yo levanto al pobre del suelo en un segundo y lo hago rico. Es fácil para mí hacer al pobre rico en un instante, en un tronido de dedos. Con solo pispilear el Señor ya hacía milagros. Por lo tanto, hermano, con esa seguridad,
con esa certidumbre, con esa confianza, Señor, di una palabra para que yo hoy sea sanado de mi adoctrinamiento que se me ha dado, que tengo que cambiar este rol, que ahora tu palabra y tu mandamiento dice que es el sábado cuando tú nos santificas, que tú nos bendices, que tú nos das vida en abundancia. Por lo tanto, fueron más de 180 sábados que el Señor los guardó al pie de la letra de su Padre. Él dio el ejemplo, y si Él lo dio, nosotros no tenemos que decir una palabra en contra, porque si la decimos, hacemos gala de nuestra ignorancia. Que quede bien claro. ¿Quién hace que nos rebelemos? El Dios Satanás. Así de sencillo. Él puya nuestro espíritu para ponernos en contra. El Padre, Hachén, dijo: este pueblo que yo he hecho se está rebelando y está haciendo su voluntad. Por lo tanto, tiene que ser exterminado. No, Padre, dijo Yeshua el Mesías, yo voy a rescatarlo. Y fue obediente. Ok, ve entonces a la orden del Padre. El Hijo viene obediente. La obediencia es felicidad. La obediencia hace milagros. Milagros. ¿Quieres ver un milagro hoy? Sé obediente a la palabra. Póstrate, clama, suplica. Como este centurión, solo una palabra tuya bastará para sanarlo. Y no pidió para él, sino para un siervo. Esta persona después fue un discípulo del Señor. ¿Por qué? Por su fe. ¿Y cómo tiene que ser de grande nuestra fe? ¿Tiene que ser inmensa? No. El Señor dice: enséñeme un granito de mostaza, así como el grano de mostaza, del tamaño del grano de mostaza, tiene que ser vuestra fe. Con eso es suficiente. Y guardar mis 10 mandamientos. Eso así de sencillo, hermano. Y decir: hoy yo soy sano, porque la palabra de Dios me da el aval, porque la palabra solo dice que tengamos fe, seguridad, y hoy esta palabra de fe la abro y va a brotar y va a salir allí mi milagro. Estoy seguro, porque el Señor Dios Todopoderoso jamás miente, nunca. Por lo tanto, yo me empodero de esa palabra, yo me apalanco de esa palabra. Es mi plataforma de despegue para una vida en abundancia. El Señor me pone entre nobles de los de mi pueblo. El Señor me levanta de la fosa. El Señor me sana. El Señor se glorifica en su Hijo pecador. ¿Quiénes lo creen, hermanos? Háganlo hoy. Entreguen todos sus pecados, y ese aroma y ese perfume de arrepentimiento, el Señor lo exhala gloriosamente. ¡Qué rico este perfume de arrepentimiento! Este es mi hijo. ¿Qué quieres que haga por ti? Pidan, hermanos, sin dudar, sin dudar. Con confianza, certidumbre. Como así, cuando nosotros éramos niños, que no teníamos ninguna malicia de pecado, y íbamos a decirle: mamá, tengo hambre, papá,
quiero agua. Y ambos traían la comida y la bebida. Y nosotros no pensábamos, ¿será que le pagaron? ¿Será que no hay comida? ¿Será que no hay tortillas? ¿Será que tienen problemas? ¿Será que hoy no vamos a comer? Siempre hubo, y muchos padres dejaron de comer por darnos a nosotros. Pero, ¿qué hijos muchos hay que son desagradecidos? Que se olvidaron que tenían padre, que tienen madre para ayudarle y les están ayudando a otros que no son arte ni parte, que no los trajeron al mundo. Cada hijo es lo que es porque gracias a Dios que ellos dos, los padres, se pusieron de acuerdo y no abortaron a ese embrión. No, lo amaron, lo quisieron y vamos a salir adelante, dijeron. Y él será para Dios y él será nuestra ayuda como estemos viejos. Pero la realidad es que muchas veces no es así. Ay de ellos. Porque si no pagan esos delitos contra los padres, lo van a pagar en esta vida. Si no lo pagan, va a ser en la otra. Pero no, como dicen en nuestro pueblo, no se va chancha con mazorca, no se va el cerdo con la mazorca. Jamás, no, nunca. O sea, nadie puede irse con lo que no les pertenece. No, al contrario, es bueno que el Señor le dé a uno. Y eso es importante. Señor bendito, ten misericordia de cada uno de nosotros que hemos pisoteado tu palabra, que nos hemos rebajado al nivel de animales, porque los animales, cuando se levantan, el cerdo, la vaca, el burro, el asno, todos doblan sus rodillas y nosotros nos vamos a la cama sin arrodillarnos. Los levantamos sin arrodillarnos. Los animales nos llevan la delantera. Hermanos, cambiemos hoy este día. Cambiemos, hermanos. Y el Señor tiene mucho que recompensarnos. Quiere darnos salud, quiere darnos prosperidad física, social, cultural. Quiere darnos inmuebles, quiere darnos casas, vehículos, una buen cónyuge, buenos hijos, obedientes, y vamos a ver que se reine la paz y que nosotros seamos completamente diferentes a los demás. Que en nuestra casa se respire armonía, concordia, que haya sobriedad, que haya agradecimiento y no gritos, garbos, insultos y siempre estar diciendo, ofendiendo a nuestros padres. No, jamás, ya no, nunca más eso ya. Hagamos como el niño, ese muchacho Dios que obedeció a su padrastro y a su madre. Seamos buenos hijos y a él se le inculcó la Torá, se le inculcó el Talmud y él cumplió. Él fue obediente de la palabra de su Padre Celestial. Así tenemos que ser nosotros y vamos a ser más que vencedores. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado. Que tengan un bendecido Shabbat, que el Shabbat los santifique, los prospere, los guarde, porque es un tiempo para nosotros estar con Dios, estar en una relación directa, porque el Shabbat es para alabar, glorificar dentro de la casa, con el cónyuge, con los hijos, con los que habitan en ese lugar. Y así nos va a dar 6 días más de prosperidad, de triunfo, de gozo, de milagro, de salud, de todo lo que tú quieras. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria.